Se pueden utilizar las recomendaciones del arte de la guerra, del príncipe, de los 5 anillos, para emprender y tener éxito en los negocios. Esa es la pregunta. Mi invitado en el día de hoy es un experto en manejo de proyectos, consultor en manejo de proyectos. Tiene un CSM, que es el Scrum Master, PMP, de Project Manager, y tiene RMP. Además, es pastor y autor del libro El arte de la gestión de proyectos, en español y en inglés, para que nadie se me queje. Mi invitado hoy es el amigo, hermano, Nelson Ortiz Guzmán. Nelson, bienvenido a Esa es la Pregunta. Carlos, qué bueno verte nuevamente, siempre un placer. Estás promocionando un nuevo libro que es bastante, ¿verdad? Puede llamarse controversial, porque esto habla de el arte de la gestión de proyectos, pero basado en las recomendaciones del arte de la guerra. Exacto. Correcto. Sí, sí. Previo, un libro de Sun Tzu, general del emperador chino, y que se le considera como una de las mentes privilegiadas hace 3.000 años atrás en lo que es el arte de la guerra. Previo a ello, los 5 anillos, y posterior a ello, El príncipe de Nicolás Maquiavelo. Son libros que crean controversia. La gente piensa que son básicamente para controlar, llegar al poder y ejecutar el poder, no importa qué. Pero si lo transferimos a lo que es tu expertise, que es el manejo de negocios, ayudar a emprendedores, renovar negocios, llevar a otro nivel a una empresa, a una organización. ¿Cómo Nelson, pastor, que utiliza como base un libro tan controversial en la historia para transferirlo en lo positivo de los negocios y la vida? Bueno, primero que nada, que cada vez que uno emprende, uno tiene que encontrar un nicho, ¿verdad? Y si uno encuentra un texto controversial y escribes y haces referencia, ya hay gente que conoce el texto. Correcto. Así que yo estoy apostando a que el libro tenga un auge por la correlación a un texto bien conocido. Así que esto es tan sencillo como haz una búsqueda en Amazon, The Art of War, y de repente va a aparecer mi libro ahí porque es un texto que se busca muchas veces. Así que esa era una de las estrategias de posicionamiento para el libro. Lo otro es un texto, como tú muy bien resumes, un texto antiguo chino. Y entonces, ¿qué hace un pastor fomentando una lectura de conflictos bélicos? No creo en los conflictos bélicos. Creo que la guerra debe ser, que no fuese una opción y si fuese la última, pero un texto histórico está ahí. Y he visto su aplicabilidad a diferentes contextos de negocios. Y como yo me desarrollo en el mundo de gestión de proyectos, gerencia de proyectos, dije, es que yo encuentro aplicabilidad. Tengo que buscar la manera de las dificultades que yo enfrento en diferentes proyectos. Y he tenido experiencias de proyectos con gobierno, de los proyectos más complicados. Y no sé si tú recuerdas, la primera vez que tomaste un curso conmigo, mi introducción fue entre mis credenciales religiosos y los credenciales de gestión de proyectos. Soy la única persona que puede hacer exorcismo a proyectos malos en Puerto Rico. Pues el arte de la guerra va puntual. Es como el manual de experiencias de dificultades. Y cómo enfrentamos esas dificultades, y aquellos que estén en ese mundo de gestión de proyectos vean que fue una aplicación creativa, ¿verdad?, a ese mundo laboral. Me retrotraes al 2013-2014, que tomé un curso de Project Manager contigo para la preparación de hacerse uno PMP. Fue bien dinámico, fue bien diferente. Fue un choque real para alguien que viene de haber estudiado ingeniería industrial. Pero lo que enseñaste en un curso de varios fines de semana no es necesariamente lo que yo aprendí en la universidad, en la Politécnica, en ingeniería industrial, pero tampoco es lo que te vas a encontrar en la calle. O sea, no van a compartir el conocimiento que tú compartes en los cursos, no te lo van a compartir en la calle. Fue bien
extraño el conocimiento que tú compartes en esos cursos. ¿Qué logros ha tenido Nelson, no solamente como project manager, sino yo sé que estuviste en un proyecto muy importante en Puerto Rico para el 2015, si no me equivoco? Era un asunto bien controversial que tenía que ver con la economía de este país y unos procesos, y tú estuviste a cargo de ese proyecto. Sí, estuve en una entidad particular con dificultades bajo reorganizaciones y reestructuraciones y me tocó liderar, ¿verdad?, un grupo de trabajo en proyectos de tecnología bajo esas circunstancias y aprietos económicos. Así que eso le da aún más validez a este escrito de hay dificultades y se necesitan personas que puedan desarrollar, como diríamos nosotros, la madera y la resiliencia de enfrentar las dificultades y echarlas para adelante. Hago este señalamiento porque el conocimiento que tú compartes, tú podrías decir, pero alguien te podría decir, Nelson, no compartas eso porque esa es tu fuerza. Y yo he visto que mientras más conocimiento tú compartes, más credibilidad y más personas tú desarrollas que te buscan. Así es. Y entonces, como parte de tu audiencia o tu audiencia principal es el emprendedor, yo quiero hablarle a esas personas donde se desarrollan a ellos como su marca personal. Yo, Nelson Ortiz. ¿Verdad? Tú me conociste utilizando un nombre. En aquel momento era PM Instructor. Pero al fin y al cabo, nadie hablaba de PM Instructors. Todos hablan los cursos de Nelson. De Nelson. Pues entonces, en los últimos años, mi giro ha sido centrarme en Nelson Ortiz. Y entonces Nelson Ortiz es la marca. Nelson Ortiz es el que aprendió andragogía, que en vez de pedagogía es el aprendizaje de adultos. Y hay algo que es bien particular, que son en la pedagogía para la niñez, hablamos de cuentos, el storytelling. Pues el storytelling para los adultos aplica. Lo que pasa es que te hablaba de mis experiencias de trabajo. Entonces tú escuchabas una anécdota mía y te podías identificar con esa anécdota. Pero entonces yo te hablaba de cómo yo resolvía mi asunto. Correcto. Y entonces tú dices, con lo que yo me relacioné, yo me identifico. Y eso yo lo saco de mi preparación también teológica, porque Jesús utilizaba como método de enseñanza las parábolas. Y cuando estaba en un contexto de pescadores, no hablaba de agricultura. Jesús habló de agricultura, pero no habló con los pescadores. Cuando habló de agricultura, habló con los agricultores. Cuando hablaba de pesca, hablaba con pescadores. Yo estoy trabajando con profesionales que están en la administración, en diferentes ramificaciones, emprendedores, y lo que quieren es escuchar enseñanza relevante, no un libro de texto que diga haz paso A, B, C, y no encuentro relacionarme con esos pasos. Y ese es el diferenciador de Nelson Ortiz como instructor, como pastor, ¿verdad? Y en tu caso como amigo y colaborador. Me honro en contar con tu amistad desde hace muchos años. Te he admirado todo el tiempo y recibo, pues obviamente, las fotografías que Mayraliz Camacho me taguea cuando ustedes están juntos. Saludos a Mayraliz, una amiga que tenemos en común, que es de mi entorno, la que más provecho le ha sacado a tu conocimiento. Sí, de nuestro ciclo de influencia, sí, es la alumna, la rompecurva. Nelson, ok, tú tienes una trayectoria, tú empezaste en la banca. Saliste y te empezaste a especializar en proyectos complicados, enfocado en lo que era la tecnología, pero también en economía, en asuntos financieros, etcétera. ¿Cómo fue ese proceso? Salir de la banca, salir de ser un empleado, a empezar a gerenciar, a ser el gerente de proyectos más complicados. Pues durante esa formación como empleado, desarrollé una serie de destrezas. Vi que esas destrezas podrían ser capitalizadas, o sea, que otras personas podían sacarle provecho. Pues en el 2009 decidí emprender. Empecé con miedos, dice, déjame irme a la segura, trabajando en un programa, un segmento previo, el episodio 11, compartió la invitada sobre sus miedos y que empezó a trabajar los fines de semana su negocio. Pues yo tuve la misma experiencia, empezaba con mis cursos los sábados, pero entonces cuando decidí irme a la consultoría ya había llegado al punto que lo que hacía los sábados era suficiente para sostener mis gastos primarios y entonces emprender en lo que era la consultoría. Así que desarrollé el enfoque de decir, estas son las destrezas que desarrollé para resolver los problemas de una organización, yo lo puedo utilizar para resolver lo otro. Yo tenía la posibilidad de seguir creciendo en la misma empresa y posiblemente llegar a un puesto ejecutivo hoy en día, pero dije, ¿sabes qué? En vez de yo aspirar a crecer dentro de una organización, voy a crecer de manera horizontal.
que entonces lo que ya yo hice bien, lo repito para otra empresa. Ok. Y después lo repito para otra. Y he tenido proyectos locales y hasta en el último año trabajé en unos proyectos interesantísimos en empresas en Estados Unidos y los recursos técnicos distribuidos en Sudamérica y algunos hasta en Europa. Y Wow. tener esa diversidad, trabajar con las diferencias de tiempo, las culturas, pues eso a mí me emociona, me reta. Y eso es algo que quiero que otros sepan que cuando veas el reto, no le huyas, velo como una oportunidad para crecer y expandir tus servicios. El propósito de este podcast es ese mismo, resaltar emprendedores, personas que aunque no sean emprendedores, no tengan una empresa, pero tienen una historia que compartir para el crecimiento de otras personas. Demostrar que en Puerto Rico hay personas como tú que se levantan todos los días a las 4 o 5 de la mañana a meterle duro, a echar a Puerto Rico hacia adelante, a pesar de los tropiezos que, ya póngale el nombre que usted quiera, el nombre no hace la cosa, pero tropiezos que te pone el gobierno, que te pone la familia, que te pone el negocio, que te pone la competencia, que es los tropiezos, pero usted echa hacia adelante. El propósito de este podcast es que tú puedas compartir esa historia de éxito y quien lo esté viendo o escuchando diga, caramba, Nelson me enseñó algo. Quiero seguir los pasos de Nelson. Pero el éxito que tiene Nelson ahora, que es un conferenciante exitoso, que es una persona que da talleres ya más profesionales a empresas, no llegó de la noche a la mañana, pero a la misma vez tenías un crecimiento espiritual con el crecimiento empresarial y el conocimiento. Usualmente cuando van esas dos cosas en crecimiento, el ego del individuo trata de echar la parte espiritual o eclesiástica, la trata de echar a un lado porque creo que lo puedo hacer por mí mismo. ¿Cómo fue esa sinergia entre esas dos ramas que estabas desarrollando al mismo tiempo? Algunos puntos clave. El primero, la ambición no es mala hasta que la mezclas con la avaricia. La ambición nos hace ser más competitivos, nos ayuda hacia la innovación. Claro. Pero una vez la mezclas con la avaricia, ahí es que yo quiero crecer a cuesta de otros. Crecer sin ayudar a otros a crecer. Y es mejor ayudar a otros a crecer que después ellos se conviertan en el ciclo de influencia que te recomienda. Yo he tenido muchas personas que han sido, que quizás yo fui su primer supervisor y hoy son gerentes, y a quién llaman para servicios, aquel que le dio esa primera oportunidad de trabajo. Aquel que a lo mejor le buscó el acomodo razonable para un curso cuando no podía, a lo mejor le hizo un plan de pago por un año pero lo completó. Este pasado domingo fui a una boda de un compañero de industria que yo lo vi nacer. Lo vi Empieza a detectar cuando... Lo que pasa es que lo disimulo, me afeito para que no se vean las canas. Y tenía estas amistades de mi iglesia, de mi juventud. Su hijo nace, lo veo crecer cuando se gradúa. Él se acerca a mí, no sé qué hacer para estudiar. Yo estoy terminando de estudiar, ¿qué voy a hacer de trabajo? Lo tomé bajo mi ala, lo coaché, lo instruí, se certificó. Y entonces... La madre se acerca a mi esposa y a mis hijos en la mesa y dice, quiero agradecer todo lo que tú has hecho por mi hijo. Y un hecho profesional. Y entonces eso a mí me llena de que siempre tengo que ser intencional en ayudar a otros a crecer, porque mientras ayudo a otros a crecer, alimento la parte espiritual. Segundo punto, y esto es como un intro al próximo libro. Ya estoy trabajando en un segundo libro que realmente va a ser el primer libro con enfoque pastoral. Se va a llamar Descubriendo tu perfil ministerial, basado en 1 de Tesalonicenses 5:23. Parafraseándolo, la plena santidad en cuerpo, alma y espíritu. Es una división griega, no judía, y el enfoque es lo siguiente. El cuerpo es lo físico, alma con el pensamiento, y lo espiritual, tu espíritu y tu personalidad. Pues yo tengo que alimentar con sanos conocimientos, querer hacer a otros crecer. Y entonces si yo le llevo a las demás transparencia, enseñanza con bien, eso va a generar una semilla. Ahora, no todo tiene que ser con fin de lucro. Yo tengo mis metas, tengo mis ambiciones, pero si saco tiempo para invertir en otros, eso es, si crees en otros elementos religiosos, el karma, o por lo menos sembrar una semilla que va a cosechar bien. Así que haz el bien sin mirar a quién. Exacto. Nelson, el libro, El arte de la gestión de proyectos, ¿cuál es el propósito, qué es lo central y dónde se consigue?
Se consigue primero que vente en Amazon. Ahí lo puede conseguir en español e inglés. Si tiene Amazon Prime a través de Kindle Unlimited, ya lo tiene incluido dentro de su membresía anual, así que puedo guiar las paginitas por ahí. Y lo consigue a través de mi página, nelsonortiz.online. Si lo ordenas por nelsonortiz.online, te llega autografiado, ¿verdad? Porque tengo inventario en casa, esa orden me llega acá y yo te lo autografeo y te lo envío por correo. Pero la de Amazon, si lo necesitas mucho más rápido y lo quieres obtener, pues lo puedes obtener por esa vía. Y próximamente, con la ayuda de la mejor relacionista profesional de todo Puerto Rico, y no es porque lleve apellido Ortiz, Maribel, un anuncio no pagado, estaremos en un plan de medios y disponiendo del mismo en algunas librerías, pero ya si digo algo más, yo creo que nos regaña a los dos por divulgar esa información. A mí me regaña todos los días. No sé si pudiste ver el podcast y le entrevisté Maribel Ortiz, para los que no lo han visto, mi ex esposa, relacionista profesional, amiga de Nelson de años también. Y sí, nos regañaría sin ningún tipo de problema. Qué bueno que lo dijiste tú, lo de que es la mejor relacionista profesional en Puerto Rico. Yo no tengo la menor duda de eso, pero me busco problemas. Qué bueno que te está ayudando. Sé que va a ser un gran plan de medios, Maribel. Saludos, Mari. ¿Cuál es el centro de, estoy viendo, el propósito del libro tiene, básicamente, es una guía, por lo que he ojeado, no he tenido la oportunidad de leerlo todavía, pero por lo que he ojeado, tienes lo básico para hacer un plan de negocio, porque estás hablando de tácticas, estás hablando de objetivos, etcétera. ¿Cuál es el enfoque principal del libro? Comparado con el arte de la guerra, que es un manual de ir a la guerra, de tácticas, y el principio de Sun Tzu es: usted gana la guerra antes de ir a pelear. Antes de ir a dar el primer tiro, ya usted ganó la guerra. Sí, sí. Y entonces esto nos lleva a otro tema, ¿verdad? Que el utilizar diferentes herramientas para fomentar la creatividad. Esto es una idea que yo tenía hace ya 8 años atrás. Wow. Pero involucrado en tantos roles, ¿verdad? Pastor, familia, estudios teológicos, empresa, consultoría. Estás terminando tu doctorado en teología. Bueno, estoy terminando la maestría en divinidad, que me va a dar el título de reverendo en estudios teológicos, pero había puesto en pausa la disertación del doctorado en gerencia de proyectos, que tan pronto termine aquí, reactivo ese. Así que, sabes que tengo que estar constantemente estudiando. En movimiento. Tú tienes una energía increíble. Siempre tienes que estar en movimiento y un proyecto nuevo todos los días. Exacto. Y eso es parte de la innovación, de seguir emprendiendo y buscando nuevas áreas. El centro de este libro, tenía la idea hace 8 años. Había leído libros aplicándolo a administración de empresas en general. Pero yo estando en el mundo de gestión de proyectos, mira, nadie ha escrito sobre esto. Entonces, llega el momento ahora de la inteligencia artificial. Sí, de eso vamos a hablar. Sí, tengo que organizarme. Tú puedes ir a cualquier herramienta de inteligencia artificial y decirle, escríbeme un libro. Asimismo, otras personas pueden decir, esto fue escrito por ChatGPT, y te va a decir, sí, este lo escribió todo. Okay. Pero igual tú puedes, Dios todo lo hizo bueno. Y hay un tema ético en todas las herramientas que se utiliza. Yo he retado a ChatGPT. Yo he redactado una predicación y le digo, ChatGPT, escríbeme un sermón narrativo basado en Juan 17 y te lo va a redactar. Pero ¿qué sucede? Tiene errores. Y solamente quien detecta el error, el que es experto en la materia. Claro. Y si yo vengo aquí a un programa y te empiezo a contestar cosas que no aplican, tú te vas a dar cuenta. Claro. Un truquito para todos los profesores. Tú quieres pinchar a tus estudiantes a ver si están haciendo los trabajos con ChatGPT. Pídele que te dé el número de página de las referencias. ChatGPT no hace eso. Así que te puedes decir, escríbeme un ensayo de 1000 palabras. Alarma, atención los profesores, los maestros. El consejo para detectar si el trabajo que hizo su estudiante, lo dice uno que es profesor, que si usted dice que le cite la página, que le haga la cita directa de dónde salió esas. Sí, porque ChatGPT te puede decir el libro y la cita y el autor, pero por derechos de copyright no entra a los escritos originales y no te puede dar el número de página. Tecnológicamente lo podría hacer, pero está limitado por el momento. Por una cuestión ética. Exacto. Y de copyright. Exacto. Entonces ya hay una manera de decir tú filtrar. Y otra cosa, cuando de hecho para temas de reflexiones, uno ve y yo digo,
esa jerga no es de Nelson. Y lo otro, yo te puedo dar la reflexión, pero el delivery, el contacto, la relación con el individuo, lo que llamarían lo que es la homilética, el delivery del mensaje, eso no lo hace ninguna herramienta de inteligencia artificial, pero te acelera el proceso de desarrollo de ideas. Yo le pregunté a ChatGPT, yo tengo la idea de aplicar el arte de la guerra a gerencia de proyectos. Y dentro de las varias sugerencias que me dio fue utilizar los mismos órdenes y títulos de capítulos del libro de Sun Tzu. Que ya tú habías previamente escogido. Exacto. Y entonces ahí empecé a añadirle ¿qué? Mis experiencias. Ok. Y eso no, ChatGPT o cualquier herramienta de inteligencia artificial no se puede meter en mi cerebro a tener un inventario de mis experiencias, al menos que me haya desahogado toda mi vida pública en las redes, ¿verdad? Y entonces dice, y empecé a redactar y empezaba a compartirlos y otras personas me decían, habla de esta otra experiencia, mira, ¿te acuerdas de esto otro? Y empecé a enriquecerlo. Así que el centro es aplicar el arte de la guerra a la gestión de proyectos y en vez de ver guerras, cambiemos guerras por dificultades en los proyectos. Okay. ¿Cómo manejar? Porque hay un capítulo que habla de espías. ¿Cómo rayos vamos a involucrar espías en un proyecto? Capítulo 9, por si acaso. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo me conoce? Pero tú y yo hemos estado de alguna manera involucrados, ya sea internos, activos, explícitos, más público o privado, en política, en proyectos de gobierno. ¿Y qué sucede? Se necesita información. ¿Qué te trae un espía? Información. ¿Pero qué te traen los contactos? Yo necesito conocer lo que está sucediendo en la industria. Y el conocimiento es poder. Exacto. Yo necesito saber lo que está sucediendo en mis competidores. Y un almuercito aquí, una relación allá. Que entonces, es precisamente lo que te estaba diciendo. O sea, esto es una guía, ¿verdad? Si lo pudiéramos a poner en... esto es una guía para hacer un plan de negocio completo, desde la A hasta la Z. Porque lo que estás diciéndome ahora mismo, los espías, es lo que es un análisis FODA. Las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. Gracias. Así que básicamente esto es un manual. Si usted quiere echar un negocio a andar, esto es un manual pero hay una que yo quiero que tú me expliques, que dice, y me imagino que es la fuerza laboral, que es el ejército en marcha. En términos generales, porque hay que comprar el libro en Amazon o en nelsonortiz.com. O nelsonortiz.online. Online. Ok. ¿Cómo tú pones un ejército a marchar según el arte de la gestión de proyectos? Pues ya que lo tiras al medio, vamos a dar un la. Esa sección me hago referencia a trabajo en equipo. Ok. Tenemos que montar nuestros equipos de trabajo. Los proyectos no se corren en la fuerza laboral. Yo tengo una frase que a veces choca y dice, los proyectos son maravillosos hasta que metes gente. Y no estoy menospreciando el elemento de gente. Te estoy diciendo que el arte está en manejar la gente. Y qué bueno que traes eso, porque entonces ahora vamos al tema de la inteligencia artificial. Una cosa es tener las herramientas de una inteligencia artificial, que he descubierto que hay 500 plataformas o aplicaciones, programas de inteligencia artificial para todo. Desde música, desde edición, ahora todo es aplicado, la inteligencia artificial es aplicado a cualquier rango, campo, sector o industria. Quiero saber tu opinión, que compartas con los amigos. ¿La inteligencia artificial es una amenaza real a la población, a la humanidad? O si, como tú bien has dicho, si la sabemos utilizar, les vamos a sacar mucho provecho y vamos a maximizar nuestros recursos como ser humano. Yo te diría que cada vez que viene algo innovador y diferente, se ve como una amenaza. Pero con el tiempo, y si somos early adopters, capitalizamos más rápido. Y lo convertimos en una oportunidad. Y lo convertimos en oportunidad. Las ciencias nucleares, desde el saque se conversaba, esto se puede usar para descubrimientos y avances importantes para la humanidad. Que su primer uso fue malo, claro. bomba atómica, etcétera. Pero todo puede tener el potencial de buen uso o de mal uso. Podemos poner el ejemplo de Frank Nobel, el premio Nobel ¿verdad? El premio Nobel. La gente no sabe que fue el creador de la dinamita, del TNT. Y vio tanta destrucción que entonces su cargo de conciencia lo llevó a crear un fondo perpetuo
que hoy día premia los premios Nobel de literatura, de ciencia, de matemática y todo ese tipo de cosas. Así que convirtió algo que quizás su mayor aplicabilidad no era positiva, pero convirtió las energías de eso, llevó la dinamita a un impacto favorable a la filantropía, Claro. etcétera. Así que inteligencia artificial es como el boom del Internet. Mira, hasta en el mundo religioso hay una persona que siempre admiré, ¿verdad? Que fue el evangelista Gigi Ávila. Y al principio sus reacciones sobre el televisor habían referencias de la cajita del diablo. Correcto. Pero después desarrolló el ministerio satelital más grande de su generación. Y en Latinoamérica. En Latinoamérica con impacto y alcance mundial. Correcto. ¿Verdad? Así que hay cosas que... Tuve la oportunidad de conocerlo. Sí, y tremendo ser humano y obviamente siervo de Dios dentro del contexto que sirvo. Así que inteligencia artificial, apliquemos la ética, las herramientas están ahí. Ahora va a estar la lucha de diferentes herramientas específicas alrededor del concepto de inteligencia artificial y poco a poco algunas de ellas morirán, otras tendrán éxito, pero entonces, ¿cómo nosotros lo utilizamos éticamente? Para generar contenido, siempre y cuando usted sea un experto que después pueda revisar y validar lo que está ahí. Si no, con tiempo va a caer en vergüenza y la gente va a decir, esto es un chat GPTero, ¿verdad? Todo lo que genere... Chat GPTero. Hashtag chat GPTero. Sí, todo lo produce de ahí. Pero si lo utilizas por una herramienta para acelerar, buscar referencias, buscar opiniones diferentes, pues ahí está súper impresionante eso. Pero siempre contextualice, ¿verdad? Porque yo estoy contextualizando unas audiencias de gestión de proyectos. Y entonces la gente cuando lo lee, esto tiene sazón a Nelson, no un copy-paste de otra herramienta. Y entonces, hablando a las personas que desarrollan contenido con finalidad educativa, ¿verdad? Yo estoy utilizando esto. Desde la última vez que tú me viste en un curso, yo te vendía un curso. Y si tú querías otro curso, tenías que comprarme otro curso. Correcto. A partir de este año, lo que desarrollé fue una comunidad de aprendizaje online. Que en vez de venderte un curso, tengo un pase anual. Y entonces, lo interesante es que por un solo precio tienes acceso a 20 cursos. El que tú tomaste, el de análisis de negocio, el de manejo de riesgo, el de proyectos ágiles, cursos prácticos de hacer itinerarios con Microsoft Project, cómo hacer itinerarios utilizando herramientas de Excel, liderazgo transaccional, liderazgo transformativo. Microsoft Project. Voy a ser honesto, me colgué en ese curso. Pero siempre hay esperanza. No es tan fácil sacarle el provecho al Microsoft Project. Sí, es una herramienta complicada. Pero efectiva. Pero cuando yo te lo enseño, te llego más rápido. Nelson, para ir finalizando, inteligencia artificial, sé el testimonio de Maribel, que me dijo que se reunió contigo y todo lo que tú habías logrado con inteligencia artificial. Dijo, yo quiero todo eso que tú haces, yo lo quiero. Inteligencia artificial. Ya me dijiste que no necesariamente le tenemos que tener tanto miedo. Es algo novel, nos vamos a ir acostumbrando. En cuestión del mundo laboral, es la amenaza laboralmente, no intelectualmente, pero laboralmente, es la amenaza que todos dicen que va a cancelar muchas plazas de trabajo, o tenemos que aprender a utilizar la herramienta para sacarle el provecho y crear más oportunidades de empleo. Ese argumento siempre es un argumento especulativo. Y nuevamente, cuando surge algo novel, yo te diría, y no es evadiendo tu pregunta, yo creo que más peligroso es no mantenernos en una educación continuada y aprendiendo herramientas nuevas, donde después yo me convierto obsoleto y entonces le voy a echar la culpa a lo novel o que no tuve el impulso para el desarrollo. Obviamente ahí nos podemos ir por diferentes tangentes, que si hay herramientas para el desarrollo, que no todo el mundo tiene acceso a las mismas herramientas, cómo pueden haber diferentes maneras de educar que sean costo efectivas y hasta filantrópicas para desarrollar. Yo estoy desarrollando unos cursos de gestión de proyectos para comunidades de fe y organizaciones sin fines de lucro y ya los he dado hasta libre de costo, porque es sembrar una semilla. Y entonces, si yo parto de lo siguiente: si Dios me dio a mí un talento, yo tengo que darle el primado a él, pero yo tengo que amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué? Y al prójimo, como a ti mismo. Pues si le doy el primado a él, también se lo tengo que dar al prójimo. Así que si Dios me ha dado un talento de enseñar, yo soy obediente a utilizarlo para lo que él me ha llamado a darlo y utilizarlo, pero también educo a otros.
que en el camino me puedo sostener económicamente con eso, pero siempre hay espacio. Por ahí vienen unas cositas también enfocadas a la niñez, desarrollo de liderazgo juvenil, utilizando un modelo interesante. Eso es bien importante, porque tenemos jóvenes en Puerto Rico emprendedores, pero no hay un enfoque ni gubernamental ni social a reconocer a los jóvenes como emprendedores exitosos y que pueden tener empresas como en cualquier parte del mundo que pueden representar unas empresas millonarias. Y ahí yo te diría que cuando escuchen esa parte, algunos de los comments te van a refutar eso. Sí, yo tengo este programa, otro te va a decir, yo tengo este otro programa, otro te va a decir otro programa. Para mí el asunto es que hay muchas opciones fragmentadas, pero la colaboración, y a veces hasta siendo redundante, o sea, cómo nosotros podemos colaborar y crear unos proyectos de país que sean más completos, y que esto es como todo, voy a estar está el protagonismo religioso. Yo quiero que mi nombre sea el que resalte, pero yo quiero que la comunidad crezca, y eso es muy diferente. Claro. Así que cómo nosotros trabajamos, porque inclusive en los tiempos de protesta, tú sabes, las protestas del 1 de mayo, mucha gente protestando, pero había un fin unificador. No necesariamente, había mucha gente reunida en el mismo lugar, pero muchos, cuando los entrevistaban, nosotros estamos aquí representando esto, nosotros estamos aquí representando aquello otro, nosotros estamos acá representando esto otro. Y no necesariamente coincido totalmente con lo que dicen los compañeros. Sí, exacto. Total, y no tenemos que coincidir en todo. Tú y yo podemos tener opiniones diferentes. Después que prevalezca el amor y la comprensión y la empatía y la tolerancia, echamos el país hacia adelante. Nelson, te agradezco, que hayas dedicado tu vida a ayudar a emprendedores a hacer la transición de esa parte de lo que es teórico a lo práctico, de lo que es tecnológico a lo práctico, lo que es el éxito. Te agradezco porque lo haces desde un punto de vista eclesiástico también, con una finalidad de servicio a Dios y a nuestro prójimo. Te agradezco que hayas compartido tu nuevo libro en español y en inglés, para que nadie se me queje. El arte de la gestión de proyectos utilizando las estrategias del arte de la guerra de Sun Tzu, que está disponible en Amazon.com y en mi página personal de nelsonortiz.online. Desde mi página puede llegar a la tiendita a comprar el libro, puede llegar a mi canal de YouTube, porque estoy utilizando herramientas de inteligencia artificial para el diseño instruccional. Esto me está cortando a mí la generación de videos en un 70%. Yo tengo muchos artículos escritos, se lo pongo ahí y me genera el video educativo en 5 minutos. El texto. El visual. El visual también. Me crea el video. Yo le proveo el texto. Esa parte la vamos a editar aquí porque los muchachos de Graphicon, que son los que producen eso como que no nos gustó, ¿verdad? pero es excelente. Nelson, gracias por estar compartiendo con nosotros, gracias por lo que haces, gracias por ser un buen amigo que siempre dice presente, y uno tiene un proyecto y allá va Nelson y se tira con nosotros. Gracias, Nelson. Así que tú sabes mi frase final. Éxito en tus proyectos, porque la suerte es para el que no planifica. Eso Mucho es así. éxito, Carlos. Gracias. Este es el ejemplo de lo que hacemos y lo que siempre termino y finalizo en los podcasts. Mire, usted tiene que ver gente como Nelson, que se levantan día a día, no solamente a echar a Puerto Rico adelante, sino a ayudar a otros a echar hacia adelante. Ese es el propósito de este podcast. Me pueden conseguir en Carlos Díaz PR, en todas las redes sociales, Carlos Díaz PR, en Instagram, Twitter y Facebook. Y esa es la pregunta en la plataforma de YouTube para ver el video, el podcast en video. Y esa es la pregunta en Spotify y Apple Podcast. Será hasta la próxima. Esa es la pregunta.